continuamos con el posimpresionismo. El impresionismo se empieza a extender en la década de los 80 fuera de Francia. Y no solo eso, sino que a partir de esa década de los 80 empiezan a aparecer pintores que empiezan como a revisar el impresionismo. Lo toman como punto de partida de sus obras, pero luego van a llegar a otro sitio, vamos a decir, en una evolución personal. A esos autores que empiezan a pintar más o menos con características impresionistas, pero que se van separando de ese impresionismo y creando sus propios mundos o sus propias características, es a lo que se denomina como posimpresionistas. Y dentro de los autores, los más significativos son Cézanne, Toulouse-Lautrec, Gauguin y Van Gogh. Paul Cézanne nace en Aix-en-Provence, en la Provenza, y es compañero de estudios de Zola, el que ya vimos, un escritor francés. Admiraba mucho la obra de Delacroix y su formación artística se completa en la Academia de Suiza. Y allí conoce a Guillaumin y Pissarro. En 1862 regresa a París y allí reanuda una relación con Monet, con Manet y con Renoir. Las naturalezas muertas junto con los paisajes son sus temas más frecuentes. En 1872 se instala en Auvers-sur-Oise, cerca de Pontoise, donde pinta en compañía de Pissarro. Desde ese momento se percibe en su obra una pincelada cada vez más ancha y como cuadrada, que desembocará en un gusto por las geometrías puras, por las formas geométricas que van descomponiendo los elementos. Es un previo a lo que luego veremos más adelante, que es el cubismo. Esto se puede ver, por ejemplo, en La montaña de Saint-Victor. Es una obra del año 1900, donde veis. Intenta todo meterlo, ¿veis? Más o menos en formas geométricas puras. Se pueden meter todos los elementos del cuadro. Es, pues por tanto, un precursor del cubismo. Si tomamos otra de sus obras, esta, que es La mujer de la cafetera, advertimos que la figura de la mujer y también de la taza y la cafetera pues están reducidos a sus volúmenes primarios. Esto muy redondo, luego aquí vemos más o menos una especie de trapecio, el triángulo, y luego veis formas geométricas puras de cilindros, más o menos. La perspectiva, como veis, esa que habíamos descubierto en el Renacimiento, esa perspectiva lineal, la verdad es que no está demasiado bien cuidado y el volumen de las figuras queda un poco como planas. Prácticamente ausencia de movimientos, porque eso es a lo que reduce esta pintura de Cézanne, en la que vamos a los elementos geométricos puros, pues la pintura aparece, sí, hay volumen y hay cambio de tono de color, porque lo apreciamos, pero el volumen no está plenamente conseguido. El movimiento, estas obras son muy estáticas. Es pues una especie de retrato precubista. Podemos decir que su pintura es más intelectual, es decir, se elabora mentalmente antes de pintarla. Es menos imprevisible o menos inmediata, que era lo que le gustaba a los impresionistas. No está tan interesado en la captación de lo natural, en la luz, como aporta en lo natural, sino en elaborar la obra, en analizar la obra en el taller del artista. Otro pintor postimpresionista es Henri Toulouse-Lautrec. Procede de una familia noble, afincada en Albi, y se le rompen las dos piernas en un accidente de caballo, lo que impide su normal crecimiento. Durante sus años de formación comienza a frecuentar los ambientes de los cabarets. ¿Qué tanto reflejo va a tener en sus obras? Toulouse es el creador del cartel, es el cartel anunciador, ese cartel como de anuncio, es el gran creador Toulouse-Lautrec. Sus primeros carteles son los que hace del Moulin Rouge, inaugurado en 1889, que es un cabaret muy famoso y todavía en París, y muy caro, muy difícil de conseguir entradas. Ahí tenéis, por ejemplo, Bailando en el Moulin Rouge, una sociedad de finales del siglo XIX, principios del XX. Un antecedente de su obra fue Degas, si os acordáis, que también pintaba bailarinas.
quien establece que la percepción no era únicamente visual, sino también psicológica. Su tema favorito es el mundo efímero y brillante de esos espectáculos parisinos nocturnos. La Toilette, que es otra obra de Toulouse-Lautrec, permite ver el enlace y la diferencia con Degas. El espacio no representa profundidad, ni se utiliza como pantalla de proyección, sino que es algo que se escapa. No vemos el final, está ahí, pero no conseguimos verlo en su totalidad. Y sobre el cual las cosas no están, sino que pasan. El artista no quiere representar una figura en un ambiente determinado, sino un fragmento del espacio, en el que la figura no es más que un núcleo de movimiento, y además situada de espaldas, absorbida por esa perspectiva tensa de la habitación que casi nos constriñe. Lo más característico de su pintura es su dibujo rápido, que muchas veces, como veis, produce la sensación de que parece un boceto más que la pintura terminada, está abocetada. Paul Gauguin, que es el tercero de estos pintores postimpresionistas, tiene una biografía bastante agitada. Nace en París, pero luego se traslada, siendo pequeñito, a Perú. Y el interés, a partir de ese momento, por conocer otras tierras, fue una constante en su vida. En el año 83 decide dedicarse a la pintura y se traslada a un pueblo de la Bretaña, con Émile Bernard, otro pintor. Su posición fue la de un artista que intenta evadirse de la sociedad de su época, y lo que intenta es buscar la naturaleza extraña, lo lejano, lo exótico, aquello que no esté adulterado por el progreso y la industria, ¿vale? Ver situaciones de la gente en condiciones de autenticidad, eso que se llama la ingenuidad primitiva, eso que no estés contaminado por el progreso o por la industrialización. De esta primera etapa es la visión después del sermón que tenéis ahí, buscando esa esencia primitiva. Luego también va a viajar a Panamá y después a la isla de Martinica, en el Caribe, con la intención de intentar captar lo salvaje. Una grave enfermedad le va a hacer regresar a París y en ese momento conoce a Van Gogh, con el que va a iniciar una turbulenta amistad. En 1891 viaja posteriormente a Tahití, donde pinta una serie de cuadros muy conocidos, entre ellos Mujeres de Tahití. ¿Veis? Eso es lo primitivo. Esas mujeres ahí en una isla en medio del Pacífico donde la revolución industrial todavía no ha llegado. Pues eso es lo que le gusta pintar a Gauguin. Tras otra corta estancia en París, regresa a Tahití en el 95. Gauguin pone de manifiesto en su obra la importancia del color, que es un elemento esencial para su obra y que utiliza de forma arbitraria para darle en un lado o en otro, en amplias zonas claramente delimitadas por una línea. La línea en el dibujo de Gauguin es clara. Nos puede recordar a esa línea negra que vimos por el centro en el románico o en el gótico. Este será el rasgo esencial de una corriente pictórica que va a aparecer poco tiempo después, el fauvismo, que ya lo veremos, con colores muy fuertes, muy chillones y delimitación de la línea del dibujo. Como veis, son pinturas que muchas veces quedan un poco planas. Por ejemplo, el escorzo con ese tono rojo, con pocos tonos de color, no invita tanto a la creación de perspectiva ni de volumen y quedan las figuras, como veis, un poco planas, también con poco movimiento. Vincent Van Gogh es el gran autor, yo creo, del postimpresionismo, con mucha más fama después de muerto que durante su vida. Estamos en uno de los pintores que más incidencia han tenido en la pintura del siglo XX y un autor en el que hoy día sus cuadros llegan a precios completamente astronómicos. Su biografía es muy turbulenta y su pintura va a quedar vinculada a esa vida turbulenta y muchas veces psíquicamente no centrada que tuvo durante su vida. Toda su vida nos ha quedado muy bien reflejada en las cartas que que Vincent cruza con su hermano Theo. Nace en un pequeño pueblo holandés y es hijo de un pastor protestante. Entre el 73 y el 75 vivió en Londres y luego se vuelve a trasladar a La Haya. Y en esos primeros años de carrera, pues su interés se centra en los más pobres, los
mineros, la Biblia, Rembrandt, Millet, es decir, el realismo, ¿os acordáis? Ese movimiento que pinta a la clase trabajadora. Tras la muerte de su padre, se dirige a Amberes y finalmente a París, donde conoce el impresionismo y el neoimpresionismo. Y esto es una experiencia decisiva en Van Gogh. En 1888 revela a su hermano la decisión de ser pintor, escrita desde Arles. Allí se siente deslumbrado por el sol, que constituye para él una fuerza regeneradora, lo mismo que los intensos colores y la exuberancia del paisaje. Vivió con Gauguin durante un tiempo. Con él tuvo el fatídico episodio de cortarse la oreja. Aunque pronto el hecho de que tienen diferentes y difíciles caracteres hacen que pronto discutan entre ellos. Os he contado lo de la oreja. Es en un turbulento momento con Gauguin. En 1889 ingresa en un hospital psiquiátrico en Saint-Rémy, que abandonará un año más tarde para dirigirse a Auvers-sur-Oise, donde el doctor Gachet le acepta para tomarle bajo su cargo. El 27 de julio de 1890, tras 2 días de agonía al lado de su hermano Theo y el doctor Gachet, muere a consecuencia de un disparo en el corazón todavía no muy bien aclarado. Hay gente que dice que se suicidó. Lo que pasa es que pegarte un tiro en el corazón no es lo más normal para suicidarte. Con lo que ya entran aquí las teorías conspiranoicas, etc. No vamos a entrar en esa situación. Simplemente que muere de un tiro en el corazón en extrañas circunstancias. De entre sus primeras obras, las más representativas, por ejemplo, es Los comedores de patatas, de esa época realista. ¿Vale? De esa época realista. Aquí está influido también por el claroscuro y es una obra de carácter social. Intenta reflejar el ambiente mísero de los obreros en esta obra. Van Gogh siente una enorme fascinación por sí mismo, igual que Rembrandt, por su propio resto. Y al igual que Rembrandt, se autorretrata en numerosas ocasiones. A través de las diferentes imágenes de su rostro podemos ver el paso del tiempo. Ahí tenéis uno de sus autorretratos más famosos. Además también podemos ver distintos retratos, su evolución psicológica o lo que piensa él de sí mismo. De igual modo, los paisajes nos revelan también su estado mental. Existen algunos serenos, plácidos, es decir, más equilibrados, como es el caso de La cosecha, o también conocido con el nombre de La llanura del Grau, bañada por una luz dorada de la Provenza. La Provenza son las tierras de Francia del sur, bañadas por el Mediterráneo. Otros, sin embargo, como Los dos cipreses, demuestran una inestabilidad psíquica. Los cipreses se agitan como si fueran las velas de unas velas, la llama de unas velas, y el cielo y el suelo pues también parecen incluso inestables. En La noche estrellada, uno de sus cuadros más famosos y que más paredes de dentistas junto a los nenúfares he visto, el cuadro muestra una vista exterior durante la noche desde la ventana del cuarto del sanatorio de Saint-Rémy-de-Provence, donde se recluyó hacia el final de su vida. Sin embargo, la obra fue pintada durante el día. Es una obra, por tanto, pintada de memoria. Y estas estrellas circulares, esas agitaciones, son uno de sus cuadros más famosos. Los cipreses otra vez aparecen y luego el pueblo. También pinta naturalezas muertas. Son otro de sus temas habituales. Uno de los más bellos y más conocidos son los girasoles, del que hay diferentes versiones y el que se muestra un gran dominio en el manejo del amarillo. Os pongo dos versiones. ¿Vale? Los girasoles simbolizan el sol del sur de Francia y han dejado de ser simplemente flores para convertirse en masas ardientes, pura energía, luz. También es famoso el dormitorio en Arles, que es otro caso de pintura de naturalezas muertas. También tiene bastantes versiones y quiere expresar la tranquilidad con la sencillez de su dormitorio mediante el simbolismo de los colores. Para ello describe los muros lilo pálido, ¿vale? Toda esa, no hace falta que os aprendáis, pero eso es escrito por Van Gogh, ¿vale? Lo que simboliza cada color, ¿vale? Había querido él expresar un reposo absoluto mediante todos estos tonos diversos. Las personas que le rodean también van a ser pintados por Van Gogh.
también va a pintar a las personas que le rodean, claro, hacer retratos de ellas, como fue el caso del doctor Bechet. Os recuerdo que es su psiquiatra el que le estuvo tratando en el sanatorio y que era un apasionado de la pintura. También pinta al tío Tanguy, que aparece sobre un fondo de estampas japonesas, si las veis, que también le gustaban muchísimo al pintor. Su última obra, Campo de trigo con vuelo de cuervos, demuestra que en el momento que lo pintó, mucha paz interior no existía en el pintor. La capacidad para expresar sus sentimientos a lo largo de su agitada vida a través de intensos colores le convierten en el origen de una corriente pictórica que luego veremos en el siglo XX y que es el expresionismo. Convirtió la pintura en una forma de liberación para toda su angustia interior, un mecanismo de expresividad fundamental. Su pintura se caracteriza en general por una pincelada corta, vigorosa, en forma de coma. Los contornos se presentan temblorosos y el color ocupa amplias áreas. Colores muchas veces planos, que remiten a estampas japonesas, y edificios interiores inestables, como reflejo de su propia inestabilidad psíquica. A España también va a llegar el impresionismo desde Francia. España no va a ser ajeno al movimiento impresionista, aunque no podemos hablar de una generación de pintores impresionistas, pero sí de pintores que a veces tocan el impresionismo y el impresionismo en sus obras. El pintor más cercano a este movimiento impresionista en España es Joaquín Sorolla, estudioso de la pintura de Velázquez y Rivera. Será durante sus viajes a París cuando descubra el impresionismo. El origen valenciano de Sorolla le convierte en un gran conocedor de la luz mediterránea, que va a ser la protagonista de sus cuadros, especialmente aquellos que va a pintar en Javea en sus veranos, donde la luz es analizada en el más mínimo detalle, como en su cuadro más famoso, que es el de Los niños en la playa. En ningún momento va a abandonar su interés por el costumbrismo. Él pinta sobre todo cuadros costumbristas, de las situaciones normal de la vida de la gente, e incluso algunos realistas. Podemos meter este cuadro dentro de ese realismo de crítica social. Cuadro, y dicen que el pescado es caro. Cuando se ve un accidente, esto es la bodega de un barco, dos pescadores. Ha habido un accidente, pues eso de... Sí, y luego dicen que el pescado es caro, claro. Se juega la vida a la gente por pescar, pero sin embargo luego la gente dice que el pescado es caro. Esta preocupación por los temas sociales de Sorolla no solo va a aparecer en este cuadro, sino en otros más, lo que le acerca también a ese movimiento pictórico del realismo. Junto a la pintura también hay escultura. La escultura de finales del siglo XIX. La personalidad más destacada de la escultura de finales del XIX es Rodin, ¿vale? Junto a él también son destacados Medardo Rosso y Meillol. Incorporar el impresionismo a la escultura es complicado, porque como en una obra escultórica esculpes lo inmediato, lo fugaz, y reflejas la luz, los matices de luz. Es complicado. Así que la escultura busca otros medios de expresión. Entre los escultores está Medardo Rosso, de origen italiano. Es un hombre rebelde, inconformista, que va a intentar luchar contra la tradición y sobre todo contra el peso de la obra de Miguel Ángel. Y él mismo va a inventar una nueva técnica: cera sobre escayola. La cera, traslúcida, se combina con la luz y hacía que las formas pareciesen más suaves, más blandas, y que se diluyesen, tanto que de ellas no quedase prácticamente más que su impresión. En este sentido podemos hablar de una escultura pues prácticamente impresionista, como es este hombre leyendo. Pasa que se pierde bastante lo figurativo. El francés Aristide Maillol tiene esculturas que son generalmente en robustas figuras femeninas, aisladas, de pie o reclinadas, de formas clásicas y contornos suaves, como es el caso de La Noche, La Pomona o Torso de Otoño, todas en bronce, como veis.
Auguste Rodin es el escultor más importante de finales del siglo XIX. Es un personaje además muy admirado en su tiempo. Estaba interesado en investigar todas las facetas del ser humano, aislado o en grupos, así como todos los aspectos de la escultura: el volumen, el espacio, la masa, la textura, el movimiento, la luz. Rodin, en sus inicios, vio cómo se le negaba el ingreso en la Escuela de Bellas Artes. No consideraban que tuviera calidad suficiente, por lo que asistió a la llamada Petite École, es decir, destinada a los artesanos, no a los artistas, sino a los artesanos. Una de sus primeras obras es este que os estoy proyectando, El hombre con la nariz rota. ¿Veis? En la que la imperfección, lo inconcluso, la fealdad es el tema. Para él incluso la fealdad tiene cabida en el arte. Y eso hizo que que tuviera grandes críticas esta obra. En ese momento de la academia, en el que habíamos visto, por ejemplo, a Canova, etcétera, que volvía a lo clásico normal, pues una fealdad no estaba bien vista en la escultura. Su primer gran éxito le va a llegar con su obra La Edad de Bronce. Porque vuelve a lo clásico, si veis, os dais cuenta. En 1880 le encargan unas puertas para el Museo de Artes Decorativas, que al final ese Museo de Artes Decorativas jamás se llegó a construir. Son las famosísimas Puertas del Infierno, que hoy día se pueden contemplar en el jardín de su casa museo de París, que está hoy día justo al lado del monumento a los inválidos, donde está la tumba de Napoleón. Pues justo al lado está este Museo Rodin. Si alguna vez vais a París, es una de las cosas más bonitas de todo París, el Museo Rodin. En estas Puertas del Infierno se llama así porque abordan la temática dantesca de Dante. Y abordaron esto. Fue un trabajo colosal que le llevó casi 20 años de su vida. En ellas aparece la figura de Dante sentado pensando justo antes de lanzarse al infierno a rescatar a su amada. Meditabundo. Este Dante pensando cómo entrar es lo que luego será el precursor de una de las obras más conocidas de Rodin, El Pensador. El Pensador es Dante, justo antes de meterse en el infierno, sentado, meditabundo, de fuerte anatomía, ¿vale? Para la realización de estas Puertas del Infierno se va a inspirar en las puertas del baptisterio de Florencia, también en el Juicio Final de Miguel Ángel. Este escultor, Miguel Ángel, es un importante punto de partida para él, ya que le interesó la terribilidad de alguno de sus personajes, y por otro también en el aspecto no finito o inacabado de algunas de sus obras, como la Piedad Rondanoni. Su interés por las superficies rugosas de aspecto indeterminado es una de las claves de su obra y un elemento decisivo para los escultores del siglo XIX. El beso, que luego hará en bronce, este es en mármol, ¿veis? Como no está totalmente desbastado el mármol. Nos recuerda a la Piedad Rondanoni. Las formas de las figuras sí están plenamente esculpidas. Bueno, hay aquí como una ligazón, no sabemos dónde acaba el pie, dónde empieza, ¿vale? Pero lo que es la masa de las figuras de este grupo escultórico está bien labrado y bien pulido, pero no sobre lo que se apoya. Esta obra del beso inicia un periodo de gran esplendor, en el que ejecuta también escultura de Balzac, por ejemplo, un amigo suyo, intelectual de la época, o los burgueses de Calais. Obra que supone una afirmación de la dignidad del hombre. A su muerte, acordó con el gobierno francés la construcción de un museo, de una casa museo, que recogiese la mayor parte de sus obras. Y por segunda vez os invito, ya que no pago yo, a visitar el Museo Rodin en París, porque es una delicia de museo. Vamos, la próxima vez que vaya a París es una de mis paradas fijas. Bueno, pues en la próxima clase comenzamos con el modernismo.